Bueno, bienvenidos a la siguiente parte de la clase del curso. Estamos viendo el sistema endocrino. Ahora, acabamos de ver el sistema adenohipoficiario y neurohipoficiario. Ya vimos que estos tienen conexión directa prácticamente con el cerebro y de ahí se regulan. Ahora, esta es la glándula maestra. De ahí vienen conexiones sanguíneas con estas hormonas que liberan para estimular a todas las siguientes glándulas que vamos a ver, que va a ser la tiroides, la suprarrenal o adrenal y pues testículos, ovarios. Sin embargo, testículos y ovarios los vamos a ver en los diferentes temas que tenemos a posterior. Entonces, empezando ahora por la tiroides, esta tiene una constitución única, ¿sí? Porque ninguna otra glándula tiene esta constitución que se llama folicular, ¿sí? O sea que parece como si fueran muchas albercas, muchas lagunas, ¿sí? Y cada una de ellas es un folículo, ¿sí? Este folículo se llena de una estructura proteica con las hormonas tiroideas llamada coloide, ¿sí? Que tiene una hormona tiroidea, tiroxina, T3 o T4, las cuales tienen la capacidad de unirse con una glucoproteína o proteína llamada tiroglobulina, ¿sí? Y gracias a ella se mantiene en esta estructura de forma de reservorio. Bien, la glándula tiroides es una estructura que se encuentra en el cuello, delante de la tráquea y la laringe, en la parte inferior del mismo, y que tiene dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo, y se menciona que tiene un istmo por donde se conecta. Entonces es como si fuera una mariposita directamente en nuestro cuello, encima del cartílago tiroides. Entonces, esta estructura está muy bien localizada y es en algunas situaciones es fácil de palpar. No siempre, y no se recomienda que se palpe, ¿verdad? Porque se estimula con la palpación. Entonces, almacena gran cantidad de secreción en estas estructuras llamadas folículos, que se llama coloide. Entonces, tiene una cápsula, ¿sí? Que lo rodea por completo a toda la glándula, y como en todo lo vamos a ver, todas las glándulas tienen una cápsula de tejido conectivo denso y regular que las compartimentaliza, ¿sí? Realmente es una cápsula muy insignificante si la vemos de forma macroscópica porque la podemos romper muy fácilmente, pero pues en nuestro cuerpo está bien compartimentalizada, ¿sí? Forma como tal un septo que los divide de otras estructuras que están en su periferia. Y gracias a esta cápsula fibrosa pues se va dividiendo en lóbulos, ¿bien? Aquí tenemos dos poblaciones celulares, las células foliculares y las células parafoliculares. No se confunden con los nombres, ¿sí? Las células foliculares y parafoliculares se encuentran todas recubriendo este espacio. Sin embargo, las parafoliculares se salen un poquito de este folículo y tienen la apariencia de que están volando en estas zonas intersticiales del mismo, ¿sí? Entonces realmente todas se fijan en un mismo folículo. Sin embargo, las parafoliculares dejan un piecito nomás para agarrarse, ¿bien? Y por último, pues el coloide es esta constitución que conforma las estructuras que parecen lagunas. Las células foliculares son células de morfología variable. ¿De en qué se basa esto? En la secreción de las mismas. Si las células están muy activas, van a tener una morfología cilíndrica incluso. ¿Sí? Se menciona que son cúbicas altas, ¿no? Y son células muy prominentes, ¿sí? Eso quiere decir que las células están produciendo tanta hormona tiroidea que tienen un citoplasma muy pronunciado y inmediatamente que la liberan se pasa a la circulación. Por eso es que aquí la tinción del mismo coloide es muy diminuta porque está en un proceso de secreción activa. La forma más normal que nosotros tenemos que tener es la forma moderadamente activa, ¿sí? Donde las células tienen la apariencia de un epitelio cúbico simple que se forma alrededor, ¿sí? Y el coloide llenándola, como las células que veíamos anteriormente. Y la otra inactiva, que corresponde a un proceso de unas células que no están utilizando esto, bueno, que el cuerpo no está utilizando como tal las hormonas tiroideas y este folículo se empieza a llenar, comenzando a estirarse, ¿sí? Por eso es que las células empiezan a tener una forma aplanada, ¿sí? Porque hay tanta hormona, tanto coloide dentro del mismo que pues llega hasta los límites y las células se estiran, por supuesto, literalmente como si fueran un globo, ¿bien? En su superficie apical tienen muchas microvellosidades que le permite tomar esas estructuras del coloide, de esas hormonas tiroideas, y procesarlas para después empujarlas hacia la sangre. Tiene gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, un aparato de Golgi muy complejo y lisosomas.
Así también en su parte apical tiene muchas vacuolas secretoras. ¿Y a qué son sensibles? Pues a la hormona que liberaban aquellas celulitas de la adenohipófisis que tienen estas estructuras, la hormona estimulante de tiroides. Bueno, más que nada la neurohipófisis, ¿no? Bien, entonces esta síntesis se realiza mediante la captación de yodo en la sangre y posteriormente pues las células foliculares se dan a la tarea de unir todas estas moléculas de yodo y formar complejos, ¿sí? De 3 moléculas de yodo, de 4 moléculas de yodo, teniendo como tal una mayor proporción de la que tiene 3 moléculas de yodo, que es la forma en cómo se va reservando, que es la T3 famosísima, la triyodotironina, y la parte metabólicamente más activa, la útil, la tetrayodotironina, que es la T4. Bien, esta con la tiroglobulina se almacena en forma de coloide en la cavidad del folículo. Bien, tiene gran cantidad de lisosomas que liberan la T3 y la T4 hacia la misma periferia de las células en los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que en el hígado y los riñones es donde se elimina todo este yodo, porque también puede llegar a ser tóxico para nuestro organismo, y así es como se va manteniendo un correcto equilibrio intracelular. Bien. Ahora, en la circulación, la hormona tiroidea viaja unida a la globulina, ¿sí? No viaja solita, viaja como una proteína. Gracias a esta proteína, pues es más fácil de captar por algunas estructuras tisulares. Y unida a esta forma, está de forma inactiva, ¿sí? Es como que es más fácil de captar, pero no tiene ninguna acción. La que sí tiene la porción activa normalmente pues es la T3, pero pues esa está más guardada en su sistema. A la microscopía, como les mencionaba, tiene un aspecto de muchas cisternas o ciénagas, como quieran mencionar, albercas, que están unidas unas con otras y separadas por un septo de células epiteliales cúbicas simples, según cómo se encuentren en actividad metabólica, como les mencionaba, porque miren, en esta parte de acá se ven aplanadas, pero en este de aquí se ven todas cúbicas simples, ¿sí? Entonces varía un poquito esa constitución, pero dependiendo mucho del tamaño del folículo. Y como pueden ver, en su periferia tiene tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo, ¿sí? En su periferia. ¿Sí? Toda esa zona intersticial con abundantes vasos sanguíneos en su periferia, porque pues ahí es donde va a descargar todas estas hormonas. Las células parafoliculares, como les mencionaba, son células más claras, de hecho se llaman células de Clara o ligeras o algodonosas, algunos se los mencionan, que tienen su citoplasma más pálido, su núcleo es mucho más grande que una célula folicular y de cromatina laxa, ¿sí? Contrarrestando la cromatina densa de las células foliculares. Bien, entonces miren, todas estas celulitas más claritas que están aparentemente fuera de las estructuras foliculares son las parafoliculares, por eso se les llamó parafoliculares, pero después se descubrió lo que les mencionaba, que tienen un pie que se ancla a estas células foliculares también, a la misma membrana basal. Bien, entonces, ¿qué es lo que secretan o a qué se dedican a hacer estas? Secretan calcitonina, que inhiben la resorción ósea, ¿sí? O sea, le dicen a los osteoclastos que ya no destruyan el hueso. Son células poliédricas con un núcleo excéntrico ovalado. Se pueden organizar en grupos, por lo general aquí hay otras dos celulitas que están en esta zona, y tienen un gran complejo de Golgi y mitocondrias, ¿sí? Entonces son las células características que podemos encontrar en las zonas intersticiales, ¿sí? También en esta zona podemos encontrar las células de los vasos sanguíneos, células de la sangre, por supuesto, y eritrocitos. Ahora, al lado de la tiroides tenemos otras glandulitas pequeñas, números de 4 a 6, que pueden estar en la parte posterior, superior o inferior o dispersas, ¿no? Puede variar un poco. Estas son las glándulas paratiroideas que se encuentran muy inmiscuidas con el estroma tiroideo, ¿sí? Entonces podemos encontrar por aquí los folículos, inmediatamente después en las células paratiroideas. Entonces estas tienen también una pequeña, muy delgada cápsula de tejido conectivo con fibras reticulares y adipocitos muy fáciles de reconocer. Y aquí el parénquima se distribuye en cordones y con sinusoides. O sea, los cordones, acuérdense que eran como tiras que se van dando de vuelta sobre sí mismas, entonces son difíciles de reconocer como tal, como estructura bien establecida.
En su periferia vamos a tener gran cantidad de vasos sanguíneos también que tiene sinusoides, que pues eso es un vaso sanguíneo, un sinusoide. O al revés, un vaso sanguíneo se puede disponer en sinusoides. Estas células tienen la gran capacidad de sintetizar otras, otras hormonas como la paratormona precisamente, que promueve la lisis del hueso, ¿no? Que promueve aumenta los niveles del calcio, diciéndole a los osteoclastos que lo destruyan ahora sí. Entonces es la contraria de la calcitonina. Son células más numerosas. Tenemos aquí dos poblaciones celulares, las principales y las eosinófilas. Las principales son celulitas que parecen unos granos con un núcleo redondo, núcleo visible y con un citoplasma muy poco diferenciable. De hecho, se menciona que es hipocromático o acromático incluso. Se llega a teñir un poquito eosinofílico, pero es prácticamente invisible en las tinciones. Tiene gran cantidad de aparato de Golgi y de retículo endoplásmico rugoso, por lo cual su gran vasofilia predominante. Tiene mucho glucógeno y por eso es que se pierde el citoplasma. Secreta la paratormona. Y por otra parte tenemos las células eosinófilas, que tienen una función un poco desconocida. Por otra parte también tenemos las oxífilas, que son más grandes, tienen núcleos pequeños y tienen mucha cantidad de mitocondrias, tienen más gránulos acidófilos. Muy bien, y estas están dispersas también dentro del mismo parénquima. Entonces vamos a ver, estas celulitas de por acá son las células de acá, son las células acidofílicas. Bien, y en este caso podemos observar también las otras células principales que son muy abundantes, por eso se les llama células principales. ¿Sí? Entonces las oxífilas también se les puede mencionar como eosinófilas, aunque algunos autores las separan, por eso se las puse en separado, pero otros autores las llegan a considerar dentro de la misma estirpe, o sea, solamente habiendo las células eosinofílicas y las células principales. De hecho, las oxífilas se consideran pues prácticamente las un poco más grandes que todas, menos numerosas por supuesto, y también lo que les mencionaba, su función es un poco más, un poco menos conocida. Bien, ahora hablando sobre la glándula suprarrenal, esta es de las más complejas de estudiar porque tiene muchas capas, ¿sí? Y la cual va estudiándose de forma de superficial a profundo, ¿sí? Tenemos también una cápsula que la rodea en su superficie, tenemos 1, 2, 3 capas en su parte corteza y una médula como tal que también tiene diferentes proporciones y diferentes configuraciones de estructuras celulares. Aunque en cuanto a estirpe prácticamente son las mismas. Entonces, en la corteza vamos a encontrar estructuras glandulares que se disponen en cordones. O sea que tenemos aquí el cordoncito y después se va tirando hacia esta zona de acá. Bien, como si fueran medusas. Y en la parte más interna, estas se van ramificando aún más, ¿sí? Teniendo como tal estas tres partes. La glomerular, donde hay estructuras que se forman como glomérulos, la fasciculada, que van en rayos, y la reticular, que van ramificadas, ¿sí? Como el nombre lo dice, es su función. Ahora, en la glomerular es una capa muy pequeña, ¿sí? Muy poco visible en los humanos, ¿sí? No hay muchas células característicamente visibles. Sin embargo, pues se encuentran. Se mencionan que son un poco más basófilas y a medida que vamos yéndonos hacia más profundidad se va volviendo más eosinofílica la tinción. Entonces son las más basófilas, las más redondas, poliédricas y su núcleo es más redondo, ¿bien? Más grande incluso se puede mencionar. Estas liberan mineralocorticoides. La fasciculada son células mucho más grandes, mucho más gruesas y los cordones se disponen alrededor de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cordones con un vaso sanguíneo en el medio y aquí alrededor las celulitas que se van a llamar espongiocitos por la gran cantidad de lípidos que tienen en su citoplasma. Bien, solamente que pues en estas cortes de acá estamos viendo el conducto así en su parte pues longitudinal, ¿sí? Este es un corte transversal. Y por último tenemos la zona reticular que tiene células que se van a ir ramificando poco a poco y estas liberan
células esteroideas, sobre todo de las que tienen relación con las con hormonas sexuales. La fasciculada libera glucocorticoides. Bien. En la zona reticular tenemos células un poco más reconocibles porque el citoplasma es más eosinofílico y los límites celulares también se reconocen mucho mejor, son más acidófilos y en algunas zonas podemos encontrar un ligero pigmento marrón o café. Bien. Entonces aquí tenemos las diferentes porciones de la misma corteza. De este lado tenemos la glomerular, de este lado la fascicular y de este lado la reticular. Como ven, las estructuras celulares pueden llegar a parecerse un poco, pero al verlas en su integración se puede ver como tal la diferencia entre cada una de ellas. Sin embargo, pueden llegar a confundirse un poco, ¿no? Pero realmente no hay ninguna pérdida, lo vamos a ver en la microscopía. Entonces, la glomerular tiene gran basofilia, células un poco más ordenadas, más pequeñas y su núcleo más prominente. ¿Sí? Aunque en esta zona se alcanza a ver un poco más prominentes por el mismo corte que es de un conejo, ¿sí? Tienen una zona glomerular más prominente. Posteriormente se vuelven fasciculares y acá esta estructura de acá son vasos sanguíneos. Entonces alrededor de este vaso sanguíneo se va disponiendo como tal las estructuras celulares. Y por último tenemos la zona reticular, donde estas mismas se van distribuyendo de forma ramificada y noten que también dejan pasar a los vasos sanguíneos. Entonces el vaso sanguíneo entra por la corteza y va discurriendo hacia la médula, ¿sí? De forma continua. Entra como arteria y se conecta directamente como vena. Entonces recuerdan que había sistemas porta, aquí también hay un sistema porta. Pasa la sangre oxigenada, la sangre arterial de manera directa hacia una venosa sin necesidad de pasar por sistemas capilares. Estos no son sistemas capilares, son meros lugares donde se arroja como tal contenido hormonal. Entonces, estas células de la corteza tienen gran cantidad de retículo endoplásmico liso, o sea que tienen gran producción de hormonas esteroideas y también derivadas de aminoácidos. Tienen gran cantidad de complejo de Golgi, sobre todo en la fascicular donde está más desarrollado, por eso desarrollan ese nombre de células espongiocitos, ¿sí? Esponjosas. Tienen gran cantidad de células de mitocondrias alargadas, en el caso de la glomerular, esféricas en la fascicular y con gran cantidad de cisternas tubulares en la reticular. O sea, dependiendo de las hormonas que se van produciendo, la morfología celular también va variando. Bien, entonces en la glomerular, como les mencionaba, tiene mineralocorticoides, dentro del cual el principal es la aldosterona. En la fascicular, glucocorticoides, el principal, el cortisol. Bien, o la hidrocortisona también. Dihidrocortisona, que tiene un papel en la regulación de la inflamación. En la glomerular, la aldosterona regula el equilibrio ácido-base y también el equilibrio de los electrolitos. Y la reticular forma glucocorticoides y hormonas sexuales, y estrógenos y andrógenos. O sea, nos ayuda de suplemento en el caso de que empiece a desarrollarse el adolescente en este caso. ¿Sí? Realmente quien estimula las hormonas sexuales son las hormonas adrenales y sobre todo en la parte fetal. Las hormonas que se producen en estas zonas son muy importantes porque son las primeras hormonas sexuales que se producen. Entonces si no se desarrolla la misma suprarrenal, o sea, hay una indiferenciación sexual. Por último, vamos a hablar sobre la médula. Esta se constituye por células columnares, poliédricas, con un citoplasma basófilo, con abundante retículo endoplásmico rugoso y de aparato de Golgi. Sintetizan las estructuras aminas más importantes del organismo, la noradrenalina y las adrenalina, las cuales se varían en cuanto a su densidad en los cuerpos vesiculares, ¿sí? Entonces, estas células pueden dar una reacción cromafín, por lo tanto no se van a teñir con las tinciones específicas de hematoxilina y eosina. Se van a teñir con tinciones muy parecidas al tejido nervioso. Por lo tanto, en hematoxilina y eosina se van a ver células completamente acromáticas y solamente se va a ver el núcleo. Bien, ahora, estas células también se pueden llamar o considerar feocromocitos. ¿Sí? De ahí que deriva el nombre de feocromocitoma, que tiene relación con la mala producción de estas hormonas noradrenalina y adrenalina. Muy bien.
Y aquí tenemos cómo se ven estas células. Como ven, en hematoxilina y eosina se ven pálidas, se ven acromáticas, solamente alcanzamos a ver los núcleos y la conformación irregular de estas mismas, que también teóricamente son cordones espaciados que se relacionan íntimamente con las venas centrales, donde van a descargar todos los productos que vienen desde la parte superior o superficial. Muy bien. Y podemos ver aquí son células de un núcleo muy grande, prominente, con núcleos prominentes, una cromatina muy laxa y el citoplasma muy hipocromático, como pueden ver. En su periferia, por supuesto, vamos a tener células endoteliales, bien, que van a ser como tal la pared de los vasos sanguíneos que están en su mero entorno inmediato. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con esta segunda parte de la clase de sistema endocrino. Cualquier duda, ya saben, pueden comentármela en la plataforma. Nos vemos.